Hola, mi nombre es Angelina Novoa, soy estudiante de Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y hoy les voy a hablar sobre la historia de la tabla periódica, los modelos atómicos y el método científico. Entonces vamos a comenzar con la historia de la tabla periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev volteó el mundo con su invento de la tabla periódica de los elementos químicos, organizada como quien ordena su closet por colores, solo que él organizó en filas y columnas por peso atómico y propiedades químicas. Sin embargo, hay que hablar de cuál es su historia realmente, cómo nace la invención de la tabla periódica. Mendeleev proviene de una familia sumamente pobre en Siria, Rusia. Sin embargo, su mamá apostó por su inteligencia y lo mandó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Petersburgo, en la que él terminó siendo profesor. Mendeleev, apasionado por la química y por la ciencia, dijo, ok, vamos a escribir todo lo que sabemos sobre los elementos que conocemos en un libro. Y empezó por el hidrógeno y 20 páginas sobre el hidrógeno. Y vamos para el litio y 20 páginas sobre el litio. Cuando se dio cuenta de que ya había escrito un libro completo y nada más había hablado sobre 10 elementos, faltaban 40 elementos más y dijo, necesitamos encontrar cómo simplificar todos estos elementos. Aquí comienza una pequeña pelea en la química, pensando cómo los vamos a separar, cómo los vamos a dividir, cómo los vamos a organizar, si por peso atómico, si por propiedades químicas, y Mendeleev pensó, vamos a hacerlo por ambas. Se dice que al profesor Mendeleev le gustaba mucho jugar el juego de cartas solitario, entonces ¿qué pensó él? Vamos a dividir todos los elementos en pequeñas cartas y los vamos a organizar en una tabla por sus propiedades químicas y su peso atómico. Haciendo esto se dio cuenta que sí existía una relación, es decir, que todos los elementos que tenían propiedades químicas parecidas al dividirlas por su peso atómico salían divididas en igual o misma proporción. Entonces, ¿qué lo obliga a pensar esto? El cloro, el bromo y el yodo tienen propiedades químicas parecidas, entonces van en un mismo grupo. Y esa es la historia de la tabla periódica. Sin embargo, la tabla periódica no siempre se vio así, antes se veía así. La tabla periódica nada que encajaba y no tenía sentido, y él la hacía y no le encontraba sentido, hasta que él pensó, no es que yo esté mal, es que la tabla periódica aún le faltan elementos por descubrir. Hasta la fecha solo se habían descubierto 60 elementos químicos y ya vamos por 118. Pero espera, aún no hemos terminado de hablar. Somos mujeres de ciencias, tenemos que tener en cuenta muchos conceptos para continuar. Entonces les voy a hablar sobre los modelos atómicos. Hay que tener en cuenta que el átomo es la unidad fundamental de los elementos químicos. Estos son de tamaño microscópico y aunque no hemos podido definir bien sus límites ni sus orbitales, sí hemos llegado a bastantes cálculos que nos han acercado mucho a la predicción de estos. Pero todo esto tiene una historia, entonces les voy a hablar sobre los modelos atómicos. Y sí, es bastante largo, pero yo se los voy a resumir de manera que se pueda entender, de que podamos comprender un poquito más cuáles son sus ventajas y sus desventajas en cada modelo atómico y por qué ese no se mantuvo. Entonces vamos a comenzar. El primer modelo atómico del que tenemos conocimiento es el de Demócrito, propuesto 5000 años antes de Cristo, y lo propone como una esfera invisible, vacía e indivisible. Sin embargo, aquí empezamos a hablar sobre el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton habla más o menos del mismo que el de Demócrito, sin embargo agregándole masa al átomo. Sin embargo, este también lo muestra como una estructura indivisible y no contiene más nada además de la carga del átomo como tal. Es una esfera maciza y este fue propuesto en 1803. Este modelo está basado en leyes químicas de la época como la ley de la conservación de la masa y la ley de proporciones definidas. Su ventaja fue que estableció la teoría atómica moderna y su desventaja es que este no incluyó ningún otro tipo de elemento dentro de lo que sería el átomo. Quiere decir que no incluyó partículas subatómicas ni cargas eléctricas donde pueden ser negativos o positivos en el átomo. El modelo atómico de Thomson, que es el tercer modelo atómico del que vamos a hablar, nos explica un modelo en el que se trata como de un círculo que tiene pequeñas bolitas que serían los electrones. Este modelo también se llama el modelo de Boole y de Pasas por la forma que tendría el electrón en este caso, se las dejo por aquí. Y está basado en el experimento de rayos catódicos, el cual nos demuestra que los electrones sí tienen partículas subatómicas, que en este caso tienen cargas negativas, serían los electrones. Sin embargo, este modelo se descartó ya que no nos demostraba cómo funcionaban estas cargas. El modelo atómico de Rutherford, propuesto en 1911, nos explica el átomo como un pequeño núcleo central, lo que sería una bolita pequeña y densa, y alrededor de esta otras pequeñas estructuras que serían los electrones orbitando alrededor de lo que sería el núcleo.
Este modelo atómico se basa en el experimento de las láminas de oro cargadas en partículas alfa, el cual nos demuestra que no toda la carga positiva está en todo lo que sería la masa del electrón, sino que se mantiene en un lugar en específico. ¿Qué quiere decir este modelo atómico? Que nos introduce el concepto del núcleo, sin embargo se descartó porque no sabía cómo explicarnos por qué las otras partículas, lo que serían los electrones, se mantenían orbitando alrededor de y no perdían energía. El modelo atómico de Born fue propuesto en el año 1903. Este nos explica el átomo como un sistema planetario, una estructura en la que los electrones orbitan en líneas específicas alrededor del núcleo para evitar que la estructura de este se colapse por la pérdida de energía. Este modelo atómico está basado en el experimento de emisión de hidrógeno, el cual nos habla de que los átomos pueden tanto emitir como absorber la luz. Sin embargo, este se descartó porque Bohr no podía explicar cómo funcionaba el espectro atómico en los átomos con múltiples electrones ni la estructura del espectro atómico. Modelo atómico de Schrödinger. Este es un modelo que se nos propone en el año 1926 y Schrödinger nos propone el átomo desde una perspectiva cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Schrödinger no nos propone el átomo como nos lo han mostrado antes, como una forma de masa en la que se encontraría un núcleo y órbitas específicas en las que pasan los electrones, sino nubes de probabilidad en donde se pudiesen encontrar los electrones, a las cuales llama orbitales. Schrödinger nos basa su modelo atómico en el experimento onda de ecuación de Schrödinger, así como Schrödinger introduce el concepto de números cuánticos, que es el que nos indica dónde está la probabilidad de poder encontrar un electrón dentro del átomo. Sin embargo, este modelo queda descartado porque este no incorpora la relatividad en su ecuación. Y ya casi vamos a terminar. El modelo atómico de Dirac-Jordan fue el último modelo atómico en ser desarrollado. Este modelo atómico nos introduce toda la teoría que ya habíamos recapitulado del átomo, sin embargo, este le agrega algo que nos faltaba y es el spin electrónico. Este introdujo la relatividad cuántica a la descripción del átomo, es decir, agarramos toda la teoría que ya teníamos y le introducimos el nuevo concepto que teníamos sobre la relatividad de Einstein y aquí sale el nuevo concepto sobre el átomo, agregándole así el spin electrónico, lo cual nos resolvió muchas inconsistencias que teníamos sobre lo que era un átomo, cómo se comportaba y qué pasaba, cuáles eran las incongruencias que teníamos al respecto. ¿Existen más teorías de dónde sale el átomo, de cómo funciona, de cuál es su modelo, de cómo se vería? Sí, sí existen. ¿Lo sabemos con certeza? No lo sabemos con certeza, no conocemos sus límites, no lo tenemos bien definido, no sabemos exactamente dónde podemos encontrar electrones, sin embargo, tenemos muchísimos avances al respecto. Aún no acabamos con este video, nos falta hablar sobre el método científico. Voy a mostrar lo que es el método científico. ¿Y por qué no les voy a hablar del método científico? Porque todos sabemos en mayor o menor medida lo que es el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que se trata en observar algo, en tener una hipótesis, en definir una idea y querer comprobarla o desmentirla. Sin embargo, yo les voy a demostrar el método científico desde la refutabilidad. Popper nos dice que el peor defecto que puede tener una hipótesis científica es ser irrefutable, ya que toda teoría científica tiene que poder ser o agarrar fortaleza o poder ser desmentida de alguna manera. Es decir, por eso todos los científicos nos esforzamos porque todas nuestras hipótesis sean muy exactas. Sin embargo, también todas las hipótesis tienen que tener nuestro margen de error. Para explicar el método científico basado en la refutabilidad, lo vamos a demostrar como ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es, aquí tengo dos vasos de agua, los dos tienen exactamente la misma cantidad de agua. Mi hipótesis es que si yo pongo a hervir este vaso de agua y lo meto a congelar en estado de ebullición y este lo pongo a congelar en su temperatura actual, que es decir, temperatura ambiente, no está ni fría, ni muy caliente, ni tibia, es temperatura ambiente, va a congelar mucho más rápido el de temperatura ambiente que el que vamos a colocar en punto de ebullición en el congelador. Pero eso lo vamos a averiguar. Aquí estoy colocando mi vaso de agua en una olla para hervirlo y colocarlo en este vaso otra vez cuando ya esté hirviendo y meterlo directo al congelador. Aquí podemos observar nuestra cantidad del vaso de agua ya en fuego para que empiece a entrar en estado de ebullición.
El punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados y se sabe que la ebullición es cuando un líquido pasa de estar en el estado líquido a un estado gaseoso. Ya el agua de nuestro experimento está en ese proceso, así que así como está en este momento vamos a colocarla en el vaso y la vamos a introducir en el congelador. A simple vista se observa cuál es el vaso que tiene el agua a temperatura ambiente y el que tiene el agua que estuvo en punto de ebullición. Mi hipótesis es que el agua a temperatura ambiente se va a congelar mucho más rápido que el agua que estuvo en punto de ebullición. Los vamos a meter en el congelador en este mismo momento. Entonces colocamos nuestro cronómetro para saber más o menos a qué tiempo estuvieron ya congelados cualquiera de estos dos vasos y los vamos a colocar ya en el congelador. Aquí está el cronómetro desde que lo colocamos y aquí están nuestros dos vasos y van directo al congelador. Les mostraré el resultado en unas 2 horas. Media hora de tiempo en el temporizador. El vaso que tenía el agua caliente tiene cierta cristalización y este era el vaso que tenía el agua fría. Va 1 hora del experimento. El agua que estaba fría ya empezó a cristalizar, mientras el agua que estaba caliente sigue completamente en estado líquido. Y ahora, con 1 hora y 40 de que coloqué los dos vasos con agua, vamos a ver en qué estado se encuentran. Este es el vaso de agua que lo metimos a congelar a temperatura ambiente y este es el vaso de agua que lo metimos a congelar estando ya caliente. Este genera un poquito de escarcha, sin embargo podemos observar que este está mucho menos cristalizado que este. Y bueno, con eso concluye mi experimento, se podría decir, o mi hipótesis sobre los vasos de agua. Este se encontraba mucho más congelado que este.